Pues nada, si os parece, comenzamos. Bienvenidos y buenas tardes a todos a esta píldora Royalties y licencias, técnicas de negociación. Que hoy tenemos con nosotros a Bernabé Cea, de CBM Patents y Trademarks. Bernabé es licenciado en química, pero es agente oficial de la propiedad industrial y agente europeo de marcas y diseños. Como siempre, nada, lo que estábamos hablando antes, por favor, en lo posible mantengáis vuestras cámaras deshabilitadas y el micrófono en silencio en todo momento. Y nada, Bernabé, yo creo que adelante con tu presentación cuando quieras. Muy bien. Bueno, creo que tengo que empezar diciendo dos cosas. Primero, agradecer la oportunidad que me habéis dado de hablar en frente de vosotros. Lo siguiente, yo diría que pidiendo disculpas, porque estáis haciendo un poco de cobayas de laboratorio, porque es la primera vez que doy un curso online. Y puede ser que en algún momento aparezca algún perro, algún niño y tal. Ya disculpas por anticipado. Vamos a ver si esto funciona. El título que me dieron para la charla para mí tenía poca sustancia, porque se puede hablar mucho, pero creo que poco interesante al nivel en el que nos podemos mover. Entonces os pasé, y supongo que es lo que habéis visto, y espero no engañar con eso a nadie, un programa que es el que estáis viendo ahora en esta diapositiva. Entonces, en principio, vamos a ir a través de él. Las primeras 25 diapositivas están relacionadas con cómo obtener el derecho de patente, que básicamente es lo que vamos a negociar y transferir. Y después, en la segunda mitad, es donde hablaremos más de royalties, ad-fonds, constitución de empresas, spin-off y demás. ¿Por qué elegí esto? Porque de alguna manera me di cuenta de que tengo una visión un tanto especial. ¿Por qué? Porque he abordado los temas que voy a tratar desde todos los ángulos posibles. Supongo que la mayoría sabéis que yo trabajo en el Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona. Ahí trabajo con Pascual Segura desde que empezó el centro hace más de 30 años. O sea que si os dedicáis a patentes, seguro que lo hacéis. Por tanto, tengo esa visión de lo que es una patente y la visión de una institución que precisa transferir su conocimiento. O sea, una de las funciones del Centro de Patentes es ayudar a la transferencia de lo que se va generando dentro de la universidad. También me enseñaron a dar clases, supongo, con tanto tiempo, pero ya digo, no sé si eso se aplica a estar delante de un ordenador. Años después, realmente, con lo que yo empecé en el centro de patentes y después continué como instructor de CAS y STN, lo que vi es cómo hacer búsquedas. Yo tengo mucha experiencia en búsquedas y eso es una cosa fundamental en este trabajo. Lo siguiente que monté y que todavía está vigente es con unos socios ZBM Patents and Trademarks, que es una agencia de patentes y marcas que me ha dado la visión de un profesional de las patentes, de un agente de patentes trabajando para patentes. Eso me da toda la parte inicial de lo que vamos a hablar. La segunda parte se basa en otras dos cosas que estoy haciendo. Por un lado, soy CEO de ZBM BitConnect, que es una empresa montada para ayudar a la transferencia de tecnología. Un poco dar soporte a instituciones como vosotros que quieren transferir tecnología a empresas mayores o a pequeñas startups. Y aparte de eso, soy vicepresidente de Ahead Therapeutics, que es una empresa, una startup que se dedica al desarrollo de nuevos medicamentos, en este caso contra enfermedades autoinmunes. O sea que también tengo la visión desde el otro lado de la negociación, o sea, cuando estoy negociando con las instituciones y cuando estoy consiguiendo dinero de los venture capital o intentando vender esa tecnología a una multinacional farmacéutica. O sea que puedo dar esa visión general que creo que puede ser atractiva para vosotros. Entonces, a partir de ahora, lo que voy a seguir son las diferentes digamos, puntos de la agenda. Los veréis porque vienen marcados de esta forma en naranja. Y si queréis, al final de cada uno, cuando aparezca el siguiente, por mí no hay ningún problema en que hagáis alguna pregunta, si tenéis en aquel momento, para ver un poco cómo va. El único problema es que no veo la cara, no sé si voy rápido, lento, si me ajusto al nivel, pero espero
hacerlo más o menos en lo que creo que necesitéis. Entonces, perdón, si hay uno de más, ¿no? Vale. El título de esta es curioso, pero justamente esta semana, hablando con un cliente de ZBB Patents, que es una startup, en este momento tienen un producto que ha pasado ya a la fase 1, lo que me pidió es si podía hacerle una diapositiva sexy para vender la parte de patentes. Entonces, ¿qué es? Tampoco hay que inventar gran cosa. O sea, lo típico que todos los inversores esperan es una solicitud europea, al cabo de un tiempo la PCT, y después, si la transferencia se hace más adelante, pues tener una protección territorial adecuada, o sea, una entrada de la PCT en diferentes territorios. Lo mismo, si vamos a transferir, depende del momento, lo que queremos es un ESR positivo, una opinión positiva de la EPO, o si ha pasado eso, el ISR que te da la solicitud PCT, o si son negativos, al menos informes convincentes que digan que son negativos, pero se podrán superar. Y si estamos en una fase más avanzada, patentes concedidas. ¿Qué más? El alcance de la protección debería ser amplio y eso es importante. La idea, y siempre lo explico, no es conseguir la patente que proteja tu producto, porque eso es muy fácil, sino evitar que comercialicen productos competidores. O sea, hay que ir más allá de proteger el producto. Después pondré algún par de ejemplos. Pero os aseguro que cuando llegamos a un nivel en el cual se empieza a discutir, por ejemplo, con una farmacéutica mediana, lo que van a ir ya es a temas de patentes y van a comentar, por ejemplo, que si el intervalo en el cual has puesto uno de los productos es tal, si sería posible vender un producto fuera de ese intervalo. O sea que en algún momento se va a discutir. Posiblemente no en las fases iniciales, a veces no en las fases que vosotros discutís a la hora de vender un proyecto, pero en algún momento, si no se ha hecho bien, aquello saldrá y el proyecto puede venirse completamente abajo si no hay una buena respuesta. Eso desde el punto de vista de patentes. ¿Qué piden más? Bueno, pues para vender un proyecto necesitas una prueba de concepto robusta. ¿Y qué significa robusta? Depende del momento en que lo vendes. Si estamos hablando del momento en que sale del hospital, pues normalmente una prueba de eficacia normal pues será suficiente. Si estamos hablando ya de que tenemos montado una spin-off y estamos buscando dinero de venture capital, a lo mejor tenemos que empezar a hablar de mecanismos y ser capaces de dar respuestas a un montón de cosas que nos pasarán, digamos, cuando lleguemos ya con la vida. También necesitamos explicarle a ese venture capital qué es el camino que pensamos recorrer. O sea, tiene que tener muy claro cuál es el recorrido, por qué hacemos las cosas e intentar llegar lo antes posible a tener un producto en el mercado. Si no, cuando empezamos a trabajar transversalmente, ese tipo de proyectos no interesa. Hay que tener una buena dirección, un CEO que sepa lo que está haciendo y, si es posible, desde el principio colaborar con Key Opinion Leaders. O sea, hay algo que siempre acaba pidiendo el Venture Capital. Es alguien que tenga mucho nombre en el sector en el cual le queremos vender el proyecto, que diga que le parece bien. Hay veces que te lo pone el propio Venture Capital, cuando es grande siempre lo hacen, y si no, esperan que tú lo aportes. O sea que es una cosa que los investigadores ya podrían moverse desde el principio para tener este respaldo de gente con más nombre. Después, que la política de patentes know-how esté bien definida, lo que llaman el evergreening, de alguna manera que vean que no solo tenemos una patente, sino que vamos a saber qué hacer con ella. O sea que necesita un acompañamiento, ¿no? Ya estamos hablando de cuando hemos creado la spin-off de la tecnología. Y la impresión, y esto es general para cualquier negociación, es que cuando hablas con alguien prefiere que parezca que las cosas son como tú las has previsto, elecciones controladas, que no que vas obligado por los acontecimientos. Entonces, pase lo que pase, conviene acabar planteando la cuestión como si tú has querido llegar allí o como mínimo lo tenías previsto y puedes continuar a partir de ahí sin ningún problema. ¿Cuáles son los pasos que deberíais llevar a cabo? Yo diría que en vuestro caso tenemos que hacer estos 6 puntos. El primero es la evaluación del interés de comercialización. Quizás sea lo más importante, porque patentar y dedicar recursos a algo que nunca se va a poder vender porque nadie va a estar interesado es una pérdida de tiempo. Entonces, esto normalmente no te lo va a hacer un agente de patentes. En nuestro caso solemos hacerlo por esta, digamos, visión especial que tengo yo por la suerte que me ha dado mi desarrollo profesional. Si algo no se puede vender, todo lo demás tiene poco sentido.
Pues tenéis que definir la invención. Ahora pondré algún ejemplo, pero es pasar de producto a invención, hacer una protección amplia. Conseguir un buen análisis de patentabilidad. ¿Qué significa eso? Que tenéis que ver si esa hipótesis de trabajo de esa invención amplia es realmente protegible o no. Si el resultado es adecuado, pasamos a redactar bien una patente prioritaria. Después explicamos qué significa redactar una patente prioritaria bien y qué riesgos hay al hacerlo de una forma incorrecta. Y finalmente, cuando llegamos a la PCT, tendremos que ajustar con nuevos datos y modificaciones a la vista del ESR. Es importante también, digamos, aprovechar esta oportunidad para tener de la forma más robusta posible la protección de patentes. Y lo más importante de todo, saber cuándo abandonar en cualquiera de los pasos previos. O sea, algo que abandones porque simplemente no tiene interés comercial, evita todo lo demás. También es de los pasos más difíciles en según qué sitio, ¿no? Yo suelo poner este ejemplo, que me gusta para que veáis qué significa una invención y qué significa un producto. Normalmente, cuando hablas con un investigador, te trae cosas como, por ejemplo, tratamiento con acitromicina, que es un antibiótico de esomeprazol para curar el Helicobacter pylori que tenemos en el estómago. Perfecto. Y lo que espera es una reivindicación que ponga acitromicina y esomeprazol. ¿Cuál es el trabajo de la definición de la invención? Bueno, primero tenemos que ver si eso tiene interés comercial. Evidentemente puede tenerlo. Entonces pasamos a lo siguiente y vemos que, por ejemplo, hay tratamiento de esta enfermedad, pero con una serie de antibióticos y tiene una erradicación del 50%, mientras que si lo hacemos con el nuevo tratamiento tenemos el 85%. Perfecto. Eso significa que tenemos una gran ventaja y podremos patentarla. Claro, una patente podría ser uso de acitromicina y esomeprazol para combatir el Helicobacter pylori. Pero eso es muy limitado, porque alguien podría vender acitromicina con omeprazol o con claritromicina. Entonces tenemos que ir un poco más allá. Y fijaros, por ejemplo, la combinación de un antibiótico y un medicamento capaz de elevar el pH del estómago para el tratamiento del Helicobacter pylori es perfecto. Ahí sí que ya nadie se nos puede colar. Pero todavía podemos pensar más, y ese es el tipo de valor añadido que se tiene que dar. Imaginaros que la gracia está en esa combinación, porque al elevar el pH del estómago tú ayudas a combatir el Helicobacter, pero que resulta que solo dando acitromicina tenemos una posición buena, porque conseguimos no erradicar el 50, sino el 70%. Entonces, la segunda reivindicación es buena. Acitromicina para el tratamiento del Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque fijaros que a lo mejor, si alguien vende acitromicina con esa indicación, aunque no haga ninguna mención al esomeprazol, el médico puede decirle, mira, tómate acitromicina, va para esta indicación y acompáñala de un esomeprazol que puedes comprar en la farmacia. Hay veces que la patente, desde el punto de vista comercial, tienes que ver no solamente que la patente sea válida, que haya interés comercial, sino que sea lo que llaman los americanos enforceable, o sea, que seas capaz de hacer valer en contra. En cambio, si ya no se puede vender acitromicina con ninguna indicación al Helicobacter, la situación es mucho mejor. Simplemente para hacer un par de ejemplos. Esto sería fórmulas de Marcus con nuevos principios activos. ¿Qué significa definir una invención? Ahí veis 4 opciones. Entonces, los puntos rojos son los inventos, lo que habéis desarrollado, los puntos negros son los antecedentes. Entonces, fijaros que uno lo que tiene que hacer es una primera hipótesis de dónde tiene que trabajar. Tienes que buscar algo nuevo y que sea patentable. Esto es un trabajo que se tiene que hacer con el inventor y el profesional de patentes. En la opción que veis aquí arriba a la derecha, a lo mejor lo que se tenía que discutir es la posibilidad de poner algún ejemplo más para conseguir mucha más protección. Porque aquí el estado de la técnica está lejos y lo único es que no tenemos soporte experimental. Pero bueno, una vez que tenemos definido, lo siguiente es hacer una búsqueda y ver que esa hipótesis que era correcta, pues realmente lo es, o a lo mejor hay antecedentes que no esperábamos. ¿Qué puede pasar? Que no se haga bien esa búsqueda. La búsqueda tiene que hacerla un especialista, tiene que tener herramientas, no vale tener, y tiene que descubrir. Fijaros qué significaría tener una patente y que de repente aparezca algo que no esperábamos. Es el punto azul que vais a ver aparecer ahora. Significa que la primera reivindicación es nula y nos quedamos prácticamente con la protección pequeña que hay en el centro. Con este mismo ejemplo,
Si veis, a la hora de redactar también es importante, porque por muy bien que hagan las búsquedas, a veces puede aparecer algo que no esperamos. Entonces, esa redacción es muy importante y no es lo mismo pasar de una fórmula de Marcus grande que veis a la derecha con una sola posición de retroceso que hacer toda una protección, digamos, bien hecha, estructurada y con posiciones intermedias. Si ahora aparece el intermedio, que no esperábamos, fijaros que aquí prácticamente me he quedado con un ejemplo, mientras que a la izquierda tenéis una protección todavía muy global a pesar de ese antecedente. ¿Cuándo haces los ajustes de la PCT? Todo esto normalmente lo vamos a encontrar cuando hago la solicitud europea prioritaria. Entonces, cuando llego a la PCT puede ser que tengáis más información. Lo lógico es añadir esos ejemplos y por tanto tendré que ajustar la memoria. Y puede ser simplemente para añadir esa información. Para incluir antecedentes no localizados y que, por ejemplo, han aparecido en el ESR, tendré que limitarlo y ver cómo puedo, digamos, evitar que me haga mucho daño. Solucionar problemas de redacción, que puede ser que hayan ocurrido. Y algo que siempre tenéis que hacer cuando hagáis una PCT es volver a hablar con el investigador para ver si ha evolucionado la invención. Yo siempre explico una patente como una cebolla, en la cual hay diferentes capas y justamente la capa de en medio, la central, es el producto más interesante, que es el que va a estar más protegido porque por muchas reivindicaciones que perdamos siempre nos queda. Hay veces que nadie tiene en cuenta esto y desde el momento de la solicitud inicial a la PCT se ha movido ese interés por el producto, la realización que hay. Y por tanto, lo que tú quieres vender ya no está en la capa del centro, sino a lo mejor solamente está en la capa exterior. Pues tendremos que volver a hacer capas de protección alrededor de la nueva situación. Siempre intentando mantener prioridad a algunas reivindicaciones, aunque pongamos otras que no lo tengan. O sea, tener prioridad significa simplemente que ha añadido algo que antes no estaba en la solicitud prioritaria. Y a veces la gente no sabe qué significa tener prioridad. Uno piensa que hago una primera solicitud, hago la PCT, reivindico la prioridad y todo lo que ha pasado en medio no me afecta absolutamente en nada. Y la respuesta es ni mucho menos. O sea, en el momento que yo ponga una reivindicación que tenga algo diferente de lo que había la prioritaria, no tiene prioridad. Y eso significa que cualquier documento intermedio le va a afectar por novedad y por actividad inventiva. O sea que una cosa es decir que tengo prioridad y otra cosa es tenerla realmente. Y cada reivindicación se mira si tiene o no tiene prioridad. Fijaros si hubiéramos hecho mal el ejemplo anterior, que tuviéramos aquella combinación acetilcolina y reivindico exactamente eso. Lo hago mal y digo ya lo solucionaré en la PCT. Y en la PCT alguien me asesora mejor y ahora hago la combinación de antibiótico y medicamento para tratar el Helicobacter pylori que tenga cualquier elevador de pH. La situación sería más o menos esta. Fijaros, A y B significa realizaciones muy concretas. Acitromicina, omeprazol o esomeprazol. Y ahora las tengo aquí también en la reivindicación 2, pero pongo una más amplia que es antibiótico elevador de pH. Fijaros que como esto no estaba en la primera, no tendrá prioridad. ¿Y ahora qué ocurre? Si por aquí divulgo la invención, que es muy típico normalmente en instituciones, digamos, de investigación pública, no pasa nada con esomeprazol y acitromicina porque tienen prioridad, van aquí. En cambio, esta reivindicación de aquí no tiene prioridad, tiene algo nuevo. Por poco que sea, si hay algo nuevo que no está en la primera, pierdo la prioridad. Y en el momento en que yo pierdo la prioridad y he publicado en algún momento en el año de prioridad acitromicina y esomeprazol que caen dentro de lo que es A y B, la reivindicación A y B es nula. Por tanto, cuidado. Cualquier modificación puede suponer que me quedo sin nada. Lo que veis ahora es un caso real, básicamente. Imaginaros que hacéis en la española A, B, en una composición que tiene un alcohol de cadena corta. Si hemos cometido ese error, en la PCT podemos solucionarlo. ¿Qué error significa? ¿Qué es una cadena corta? 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Como no queda claro, la EPO no va a conceder por falta de claridad. Entonces, en la PCT pongo C1, C4, que ya es claro. El problema es que ya no tengo prioridad, porque C1, C4 es diferente de cadena corta. Y si he publicado AB con etanol
en el año de prioridad, esa reivindicación es nula. Y la anterior también es nula porque no tiene claridad. Me he quedado sin nada. De los temas más, digamos, dolorosos que hay en patentes es cuando tienes una invención buena, que no tiene ningún antecedente, tiene soporte y caes simplemente por un problema de mala redacción. Si no hubiéramos divulgado en el año de prioridad, podríamos corregir la PCT y sin prioridad, en principio, podríamos seguir adelante. Por tanto, simplemente en esta primera parte recordar, si hacéis mal la solicitud prioritaria y divulgáis en el año de prioridad, prácticamente no hay solución después con la PCT. Y es muy fácil hacerlo mal si no se sabe lo que se está trabajando. Entonces, si queréis, entre un bloque y otro, lo que tengo son estas diapositivas en naranja grande. O sea, que si tenéis alguna pregunta sobre esa parte, puedo contestar y si no, continúo. ¿Todo claro? Pues bueno. ¿Qué pasa? Normalmente cuando llegáis a las instituciones, vamos a ver si podemos extender la protección más allá de los 30 meses. Supongo que todos conocéis este esquema en el cual lo que tengo es una idea, el análisis de patentabilidad, redacto, me dan una opinión, hago la PCT en el mes 12, cuando se acaba la prioridad. Si quiero algún país que no tenga PCT, por ejemplo Argentina, lo puedo hacer, pero al final del mes 30, 2 años y medio de la prioridad, lo que tengo que hacer es entrar en fases nacionales. La mayoría de instituciones públicas o venden o abandonan el caso en esa situación, porque no están dispuestas a asumir el gasto posterior. Fijaros que todos estos plazos cuentan a partir de la prioridad. O sea, la PCT se publica a los 18 meses de la prioridad y tenemos que entrar en fase nacional a los 30 meses de la prioridad. Si yo hubiera hecho la PCT directamente aquí, los plazos serían igual, 18 meses desde aquí, porque la prioritaria sería ella misma, la PCT, y 30 meses desde aquí. Si yo pido la PCT a los 10 meses, que se puede hacer, no hay ningún problema, pero la publicación será 18 meses de la prioridad y la entrada será en 30 meses desde la prioridad. Entonces, el gap, lo que llamo yo el patent gap, que eso ahora se llaman innovation gap normalmente, o el Valle de la Muerte famoso en el tema de desarrollo de un proyecto, en temas de instituciones se acaba a los 30 meses. ¿Podemos alargarla a partir de ahí? La verdad es que sí, en algunas circunstancias. Como he dicho, se publica a los 18 meses y se entra en fase nacional a los 30 meses, 31 en Europa. Pero una cosa que se puede hacer es renunciar a la prioridad de la PCT en cualquier momento. Si yo renuncio a la prioridad, que significa enviar una carta indicando eso, que no quiero tener prioridad para esa solicitud de patente, como no tiene prioridad, se considera que la PCT es la prioritaria. Y se recalculan todas las fechas. Si lo hubiera hecho antes de la publicación, pues serían 18 meses desde la solicitud PCT cuando haríamos la publicación. Si lo he hecho después, no puedo evitar la publicación porque estará hecha, pero lo que sí que va a cambiar es la opción de entrar no en el mes 30, sino en el mes 42 en las fases nacionales. Es más fácil si lo veis con un ejemplo. Lo típico era la europea, que seguro que la hacéis, al cabo de un año hacéis la PCT y al cabo de 18 meses más hacéis las fases nacionales. ¿Qué puede ocurrir? Si yo en este momento retiro la prioridad, esa PCT ya no entra en fase nacional en el mes 30, sino que recalcula. Como tengo mes 12, más 30 meses me voy al 42. Gano un año. Esto tiene unos problemas. Si yo he publicado algo y no puedo hacerlo, porque mi publicación mata esto. Y en las cuestiones académicas, si hay publicación que es frecuentemente, esa estrategia no sirve. Si ha publicado un tercero algo, tampoco podría hacer nada, si lo ha hecho antes de la PCT. Y hay un pequeño riesgo si alguien ha pedido una patente aquí. Pero fijaros, si un tercero ha pedido una patente, contaría 18 meses para su publicación. O sea que como sería antes del mes 12 más 18, antes del mes 30 aparecería la publicación incluso en las solicitudes de patente intermedias. Por lo cual, si yo hago una pequeña búsqueda antes de retirar la prioridad, puedo hacerlo con cierta seguridad y ganar. Esos son los proyectos que no sean, digamos, completamente negativos, pero que no tengáis la situación como para invertir dinero
en una fase nacional, os puede dar un año más para trabajar con ello. Eso sí, condición, no se tiene que haber publicado en el año de prioridad. Digo, no puede haber autodivulgación. La prioritaria la tengo que abandonar porque si no atacaría mi segunda entrada y sería conveniente pues, verificar que no hay una publicación intermedia. Podemos hacer una cosa híbrida, que esto puede tener bastante interés en caso de que no hayáis publicado. A veces, no hace la entrada europea y Estados Unidos porque tiene algo de dinero, pero no tiene dinero para más. Normalmente con eso ya tienes posibilidad de continuar el proyecto, pero cuando llega la spin-off o la empresa que quiere desarrollar el producto, le hubiera gustado patentar en otros países. Entonces podemos hacer lo mismo. La solicitud europea prioritaria, en el mes 12 hacemos la PCT, antes del mes 30 o 31 puedo entrar en Europa y Estados Unidos para no tener ningún riesgo. Lo hago una semana antes del final y tras entrar en estos países, que ya están correctos, retiro la prioridad. Eso significa que para el resto de países que no he entrado, todavía podría hacer la entrada en el mes 42-43, o sea, un año después del plazo que normalmente tenemos. Eso está bien para que de alguna manera dar tiempo después a la spin-off que pueda decidir entrar en otros territorios. Entonces ahí tenéis varios motivos para no publicar en el año de prioridad. Normalmente las empresas no lo hacen. Evidentemente vosotros tenéis unos intereses diferentes y no podéis cambiar el interés general de la institución por el tema de patentes. Pero fijaros que como mínimo tenéis motivos si hay posibilidad de no hacerlo. O si algo se va a publicar en el mes 10 de la prioridad, a lo mejor conviene pedir la PCT unos días antes que esperar realmente a el año y tener esa publicación intermedia. Entonces, fijaros que normalmente los plazos con los que nos movemos son estos. Hacemos todo el desarrollo para la negociación, pero estamos condicionados a esos 30 meses que tenemos antes de la entrada en fase nacional. Ganar un año normalmente supone un respiro y más tiempo para intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Bueno, esa era la parte primera de patentes que os quería explicar. No sé si hay alguna pregunta o continúo. Bueno, pues continuamos con la segunda parte, que es la parte de cómo conseguir dinero, por decirlo de alguna manera, a partir de esas patentes que hemos estado generando. Entonces, fijaros que esto lo podemos hacer de varias maneras, pero cada vez más, sobre todo si estamos hablando de industria farmacéutica, es muy difícil hacer una transferencia directa desde un hospital y mucho menos desde una universidad que el desarrollo es mucho más bajo a un laboratorio. O sea, básicamente cada vez las multinacionales lo que buscan son proyectos más avanzados y por tanto suele haber un instrumento intermedio que supone una startup, un spin-off, en las cuales se valoriza esa tecnología hasta que es atractiva para una multinacional. Entonces, desde el punto de vista de la institución, que es lo que intento explicar en esta charla, lo que tenemos es tres maneras de ganar dinero. Uno es la licencia, que significa que por dar la licencia a la startup, si no tengo ningún tipo de relación con ella, me van a dar un dinero, un upfront, unos milestones, unos royalties. Otra es la participación en la spin-off, que significa que parte de la empresa que se va a crear a partir de esa tecnología pertenece a la institución. Y fijaros que si en la primera hay cierto conflicto, en esta situación debería haber menos, porque si gana la spin-off, ganamos todos. Y la institución como parte de los socios de la spin-off. Generalmente lo que se hace es un modelo híbrido, en el cual damos la licencia, pedimos ciertas cosas por esa licencia y aparte nos quedamos con una participación en la empresa. Yo diría que es lo más adecuado. Ahora explicaremos un poco más. Algunas cosas a tener en cuenta cuando participamos en una spin-off. Normalmente al inversor no le gusta que la institución esté en la spin-off y mucho menos le gusta que sea mayoritaria. Intentar pedir, digamos, participaciones enormes, como hace poco tenía una institución que quería el 49%, muchas veces lo que hace es quitar viabilidad a la spin-off y al final romper el negocio para todos. Porque si aquello quiebra,
quiebra tengas un 49% o tengas un 10%, el resultado es uno. ¿Por qué lo ven tan negativo? Piensan que resta agilidad, flexibilidad y predictibilidad. Y yo creo que es correcto, porque lo he vivido, digamos, en mi carne. Por ejemplo, el tiempo que tarda en firmar una institución un contrato no tiene absolutamente nada que ver con lo que tarda, digamos, una spin-off o una empresa privada, ¿no? Yo diría que se tiene que ser comedido a la hora de pedir una participación, pero también depende básicamente de la necesidad de financiación que tenga esa empresa. Si tiene poco, podemos pedir más participación. Si vemos que va a haber muchas rondas de inversión, no tiene sentido que nos quedemos con un 50%, a no ser que las condiciones sean malas. Podemos ir por la parte de royalties. Es muy importante también que el CEO tenga una buena participación, grande, para darle credibilidad, y los inventores involucrados en la invención deberían tener una parte de esta empresa. Entonces, esto es un capital que se diluye con las rondas de financiación. Entonces, siempre se pueden hacer más trucos. Por lo tanto, yo siempre diría que esto está bien, pero debéis intentar poner royalties sobre ventas finales. Y cuando empezamos a hablar sobre royalties y participación, siempre hay diferentes formas de ver la cuestión. Y las posiciones son enfrentadas. Con los royalties a veces es más fácil negociar, porque es una cosa a largo plazo, pero son mucho más importantes para la institución, diría yo, que la participación en la spin-off. Entonces, hay que mirarlo con calma. Y también saber esa liturgia con los inversores, saber que van a pedir una serie de cláusulas, un drag along, un tag along, que van a pedir una silla en el consejo aunque no sean mayoritarios. Cuando pones 200.000 euros en una empresa que van a invertir 500.000 todos los inversores iniciales, aunque no tenga una participación grande, no le puedes negar ese asiento en el consejo, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que se tienen que cumplir. Y lo que es curioso es que cuando la institución piensa lo que le está pidiendo el inversor, las condiciones suele ver algo como esto. Es decir, me está pidiendo un imposible, me está pidiendo algo que no tiene ningún sentido con lo que yo he hecho. Entonces voy a intentar enseñar las dos caras para que, como mínimo, facilitar. O sea, yo conozco la negociación desde el punto de vista de la UB y evidentemente hay inversores que abusan muchísimo, pero si miramos la misma cosa desde un diferente punto de vista, a lo mejor lo que está pidiendo el inversor no es tan raro. Simplemente hay que dar la vuelta y vemos algo muy normal. Entonces, hay que intentar conocer las causas y de alguna manera las razones que tiene cada una de las partes. Entonces, después voy con esto, pero la idea general sería que cuando constituimos una spin-off, lo que es muy importante es que no tenga un valor tan bajo que con la primera o la segunda ronda de financiación prácticamente todos los inversores iniciales hayan desaparecido y con ellos la institución. Y lo que tampoco tiene ningún valor, porque es una manera de matarla, es poner uno tan alto que no sea capaz después de hacer rondas de inversiones. ¿Qué suele pasar? Hay veces que en la primera ronda, en la cual se le está vendiendo a veces a los propios investigadores de la institución que no saben de qué va el tema, a unos familiares, a algún inversor no profesional y tal, se puede poner valores muy altos y todo el mundo está contento. Cuando llega la siguiente ronda, claro, lo que tiene que pagar, teniendo en cuenta que todo el mundo espera que se haya incrementado el valor de la empresa, el venture capital o el family office, es algo que no va a pagar nunca. Con lo cual, o hacemos una cosa que es terrible, que es rebajar el dinero inicial que se tenía en la ronda de financiación y eso crea unas tensiones terribles, o simplemente no hay manera de continuar. Por tanto, ese valor es importante calcularlo. Tiene que ver básicamente con la necesidad de financiación y no hay unas normas básicas. Cada proyecto se tiene que mirar uno a uno, pero hay que intentar buscar algo razonable. Ese spin-off tendría que tener una buena dirección profesional, es muy importante. Si no hay un buen profesional o un CEO que sepa de qué va, que sepa lo que es financiación regulatoria, los objetivos y soporte técnico por parte de los inventores, raramente va a continuar cuando tenga que llegar a financiación profesional. Y una buena gestión legal es muy importante en el inicio. Aquí me gustaría hablar a veces de los abogados. Yo creo que a veces se confunden. O sea, yo he negociado con abogados que en una primera fase defienden los intereses de la institución y entonces piden todo lo que se puede pedir.
Y según cómo está la situación, algunos emprendedores iniciales se lo dan. Cuando llega un poco más adelante, aquello no es viable. Entonces, los mismos abogados explican a la institución que no pueden ser las condiciones y que se tienen que rebajar. Entonces se negocia el rebajar esas condiciones, lo cual es muy complicado porque es una pérdida de patrimonio. Entonces, esta parte de aquí es curiosa, pero no creo que ninguna de las partes, primeros inversores, instituciones, tuvieran que estar confrontados. Sería mucho mejor si realmente intentaran buscar una solución armónica, porque les iba a servir para todo, y teniendo en cuenta que la institución va a ser parte de la spin-off. Entonces, esto era un chiste, pero adaptado aquí se puede ser igual. Normalmente cuando uno piensa en cómo valora la invención en el momento que sale de la institución, se puede decir que el mejor negocio que hay en el mundo es comprar esa tecnología por lo que piensa que vale el inversor, que es nada, porque no hay dinero para tirarla adelante, y lo que piensa que vale la institución, que es todo. Entonces hay que buscar el intermedio. Y quizá la explicación para que de alguna manera lo veamos también desde el punto de vista del inversor es esta. Cuando vemos la misión y lo que obtiene cada uno, en el punto de la institución es verdad que ha gastado dinero y recursos a la hora de desarrollar una tecnología, pero en principio es su obligación. Obtiene conocimiento, publicaciones, prestigio y si hay suerte, además dinero con su explotación. ¿Qué obtiene el inversor? Pone dinero y aquí no hay costes, hay pérdidas. Si la cosa no funciona, pierde dinero. Y cuando yo he ido a pedir a un inversor que me dé, por ejemplo, 100.000 euros y te pregunta cuál es el riesgo, pues si hablamos de moléculas nuevas y tal, dices, pues puede ser que salga uno de cada 100 proyectos. Pues imaginaros que como mínimo, si piden 100.000 euros, tendríamos que darle 100 veces más. Y eso significa 10 millones de euros. Y si es una entre mil, porque es un tema muy complicado, pues tendríamos que darle 100 millones cuando acaba. Entonces, todo lo demás serían pérdidas para ellos. Y a veces eso no lo tenemos presente. Entonces, hay que intentar ponerse en la piel del otro a la hora de llegar a la negociación adecuada. Vale. Tengo una pregunta sobre esta parte, constitución de spin-off. En una hora tampoco puedo entrar en mucho más detalle, pero si queréis que profundice en algo y tal, me lo comentáis. Vamos a transferir otra vez desde el punto de vista inicial de la institución o de una spin-off creada a partir de la institución. O sea, hay diferencias. Por ejemplo, ¿qué se va a transferir? Es muy diferente cómo se aborda cuando tenemos una plataforma que cuando tenemos un producto. Por ejemplo, en AGET lo que tenemos es una plataforma que serviría para curar diferentes enfermedades autoinmunes. Entonces, lo primero es que, muy bien, es flexible, tiene más valor, tenemos varios activos, pero solamente cuando tengamos la prueba de concepto avanzada. Pues la primera fase normalmente en estos casos suele ser ampliar el foco, ver toda la potencia de la plataforma, pero enseguida tenemos que centrarnos en ir a algún activo. Y si hay financiación específica para dos activos, pues podemos tirar adelante dos activos. Pero no conviene recrearse en toda la plataforma de manera básica porque nunca va a haber dinero. O sea, cuando vamos a una empresa farma o un venture capital, normalmente compran indicaciones. Curioso, pero una patente tú puedes venderla para esclerosis múltiple y para artritis reumatoide a una empresa, para otra le puedes dar dos enfermedades huérfanas, para otro lo puedes vender para psoriasis y no suele haber problema. Normalmente las farmacéuticas quieren indicaciones. Por tanto, digamos, la cuestión es ir desarrollando assets concretos en función de la financiación. ¿Qué se suele empezar? Con cosas que lleguen rápidas al mercado. Entonces suelen ser indicaciones raras y en estos casos yo diría que no hace falta negociar mucho con la empresa que te lo compra. Prácticamente se le podría dar casi gratis, en el sentido de que si realmente ellos ponen dinero para hacer el desarrollo, eso significa una prueba de concepto brutal. Primero porque te pueden decir que funciona la plataforma, pero por otro lado la credibilidad de que una empresa ya ha invertido en uno de tus activos. A partir de ahí todo es mucho más fácil. La forma de trabajar es muy diferente cuando tienes un único producto. No suele tener tanto atractivo, pero tiene menos riesgo. Y es que a veces cuando uno empieza con una plataforma, empieza a darle vueltas al tema, no saca ningún activo y cuando se da cuenta
ya no tiene financiación para continuar. Lo siguiente a tener presente es a quién se lo vas a transferir. Claro, no es lo mismo que una empresa farmacéutica española pequeña te dé un 3% de royalties que Pfizer te dé 1. Yo prefiero un 1% de Pfizer que un 3% de una empresa española de un tamaño 1000 veces más pequeño. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, si se trata de una plataforma, no hay problema. Podemos dar una primera indicación pequeña, no vamos a dar artritis reumatoide a la primera empresa que se cruce, pero sirve para ir tirando. Hay veces que te encuentras que una buena opción es negociar con empresas intermedias. Intentar ir a la Big Pharma es complicado, pero hay empresas de un tamaño ya bastante mayor que una pequeña startup que lo que hacen es valorizar para llegar a un estadio que puedas vender a una multinacional. Es una buena opción. Normalmente lo que interesa más si tienes capacidad económica de hacerlo es colaborar en lugar de traspasar el proyecto y llegar a acuerdos con ellos. La negociación con este tipo de empresas es compleja porque tienes capacidad de negociar. Cuando tú vas a negociar con Pfizer, normalmente tienes poca capacidad de negociar. Ya tienes interés de que ellos muestren repito, interés por tu tecnología y cuando te dicen te doy un 1 o un 2%, pues normalmente están más que contentos. ¿Qué más tiene importancia? La ubicación geográfica. Cuando tú vendes un activo o buscas financiación en España, normalmente no va a haber pagos o serán bajos de upfront y milestone, tanto en venture capital como en empresas. Y es un problema, tenemos esa mala suerte del entorno que nos rodea. En cambio, si vamos fuera, el dinero es mucho más generoso. Por la misma situación, en Estados Unidos te pueden dar más dinero, upfronts, milestones, royalties y tal. ¿Cuál es el problema? Al nivel que se mueve una institución, raramente tiene capacidad de conseguir dinero, al menos dinero institucional de Estados Unidos, porque generalmente obligan a constituir una empresa de Estados Unidos, aunque toda la parte de investigación la sigas manteniendo en Europa, en España en este caso. Entonces, la idea es, nos vamos apañando con lo que hay en España para ver si somos capaces de llegar a un tamaño en el cual me puedo ir directamente a Estados Unidos. Eso es lo que estamos haciendo ahora en Argentina. ¿Una pregunta? ¿Todo muy claro por ahora? Pues bueno, vamos a seguir con lo que son las compensaciones económicas. O sea, estamos hablando de transferir, pues, ¿qué vamos a pedir? Normalmente pedimos 6 cosas y las pedimos todas, inicialmente, después veremos qué nos dan. Los gastos de IP, cuando la licencia es exclusiva, un upfront, o sea, un pago inicial, los milestones, unos hitos, o sea, que me pague cuando esto llega a fase 1, a fase 2, cuando se autorice por primera vez, un mínimo anual, muy importante, y después comentaremos esto, cada año 50.000 hasta que lleguen royalties. Royalties es un porcentaje de ventas, generalmente de venta final y no de la venta que ponga la empresa a la cual tú le estás haciendo la licencia, sino cualquiera. ¿Por qué? Porque cuando una institución hace una licencia, una spin-off, ya se cuenta que la spin-off no va a vender productos, sino lo venderá la Big Pharma si hay suerte, ¿no? Y después un porcentaje sobre sublicencias. ¿Qué significa eso? Pues que tú le das al spin-off y la spin-off va a dar esa licencia, por ejemplo, a la Big Pharma. Y por eso va a tener unos upfronts y milestones y royalties. Pues como mínimo de lo que son upfronts y milestones, llevarte una parte. Y yo diría que debes hacerlo en función del momento de la transferencia. Por ejemplo, si te lo coge alguien una tecnología y al cabo de un mes la revende a alguien, lo que ha hecho es de broker. Por tanto, a lo mejor te puedes llevar el 50% de esos upfronts y milestones. En cambio, si han pasado 3 años y esa spin-off ha puesto mucho dinero, desarrollo, inteligencia en llevar a un valor superior a aquello, pues ya no tiene sentido que te lleves el 50%, a lo mejor solo te puedes llevar un 20%. Y si llegamos a una fase clínica 2, pues te llevarás un 5%, ¿no? Pero el primero os lo pides todo, porque a veces es curioso, hay empresas que nunca pagan upfronts, pero hay empresas que nunca pagan milestones. Si no pides una de las dos cosas pensando que es más fácil, te vas a quedar sin ninguna de las dos si no aciertas de primeras. Uno pide y a partir de ahí empieza la negociación. ¿Cómo calcularlo? Esto es muy complicado. Vamos a ver. Un upfront en España prácticamente son muy bajos o inexistentes.
Normalmente lo que se suele pensar, tiene lógica, es que pagar cuando todavía no se ha generado el valor de la tecnología porque no se ha desarrollado tiene poco sentido, porque todavía estamos metiendo dinero en la empresa y ya queremos sacar y sacar beneficios. Normalmente a veces se consigue, pero es difícil. En España, mucho más. Entonces, eh, claro, si ya llegamos a una fase clínica 2, uno ya es diferente. Cuando estás con una multinacional, claro que le vas a pedir una. Y entonces tendremos que hacer pues, unos cálculos para justificar todo aquello. Para mí, en las fases iniciales, que una institución pida cuánto vale una tecnología para ponerle precio a un upfront, es normalmente muy poco útil. Entre otras cosas porque cuando tú vas a poner valor a una patente, le puedes poner cualquiera. Según el modelo que utilices, de costes, de ingresos, de tamaño de mercado y demás, los valores se disparan cualquier cosa. Por ejemplo, una tecnología completamente inútil pero que a ti te ha gastado medio millón en el laboratorio, siempre puedes decir que vale medio millón, aunque nadie esté dispuesto a pagar. Normalmente suele ser mejor discutir milestones, en los cuales los inversores no están tan, digamos, no están tan proclive a negarlos, porque no lo estás dando ahora, sino es cuando llegar a una fase en la cual la tecnología ha tenido relativamente éxito y es posible que incluso ya tengamos algún tipo de beneficio o inversiones de gran cantidad. Entonces, normalmente se mantienen bajos hasta que se genera ese beneficio, como he comentado. Y si alguno de los socios de una spin-off pretende ganar dinero en esas fases tempranas, normalmente es un problema a la hora de obtener siempre negociación. Por tanto, si en algún momento la institución consigue una licencia en la cual puede hacer efectivo el capital en una fase primera de una ronda de financiación, normalmente está castigando la spin-off. Va a ser muy difícil que sobreviva y por tanto se está castigando ella misma. Va a tener un activo que no le va a servir de mucho. Los royalties sí que de alguna manera permiten ganar dinero. Esto sería lo más interesante al final. De nuevo, no hay, ahora enseñaré unas pocas diapositivas para que veáis lo difícil que es valorarlo, pero es un arte más que una ciencia, ¿no? Y la idea es que aquí tenemos algo que equivale a un capital no dilutivo. O sea, si le pedimos un 2% de ventas finales, siempre va a ser un 2% de ventas finales. Entonces, se pone en función del proyecto y la fase de desarrollo. Claro, no puedes pedir un 10% cuando estás en una preclínica, pero si estás en una fase 3, un 10% es muy bajo, tienes que pedir más. Entonces, siempre que sea posible, ponerlos en ventas finales. Y yo lo que siempre aconsejaría, más que nada por dar viabilidad al proyecto, es poner un porcentaje máximo sobre los ingresos de la compañía. Me explico. Imaginaros que vosotros ponéis un porcentaje de un 3% sobre la licencia en ventas finales. Muy bien. Eso sigue adelante, pero en un momento llega una multinacional que está muy interesada en el proyecto inicialmente, pero solo está dispuesta a pagar un 3% sobre ventas finales. La spin-off le puede parecer una cosa maravillosa porque tenemos a Pfizer involucrada en el desarrollo del producto, pero ningún socio aceptará un 3% de ventas finales, que no está mal, porque significaría que no cobrarían absolutamente nada. Entonces, normalmente cuando pones un porcentaje se suele decir algo así como 3%, pero que nunca supere el 20%, el 10% de los ingresos de la spin-off. Eso le permite negociar con más viabilidad. Y podemos ponerlo en función del momento. Si es en el primer año, pues me llevaría hasta un 40% de lo que es los beneficios de la spin-off. Si es el segundo año, un 30%. Si es el quinto año, un 10%. Por ejemplo, o un 5%. Fijaros datos sobre upfronts, milestones y royalties. Esto es una fuente que maneja normalmente una spin-off. Y estamos hablando de un pago de upfront en preclínica de 1 a 20 millones. En milestone de 25 a 100 millones y royalties del 4 al 9%. Supongo que esto no lo habéis visto nunca como hospital, pero porque es normal. Cuando hablamos de preclínica no tiene absolutamente nada que ver la preclínica cuando sale un proyecto que hemos probado en unas ratas en un laboratorio a una preclínica regulatoria que ha llevado
5 millones de euros y que consiste, además de toda esa parte, en hacer resultados experimentales para comprobar mecanismos y demás. Entonces, estos porcentajes que veis aquí, que no son tan raros, sería para una empresa avanzada. Si lo comparamos ahora con la siguiente, que es un poco antigua, pero tampoco encuentras tanta información pública de este tipo de cosas, de universidades americanas, en el campo específicamente de farmacia, fijaros que lo que estaban obteniendo de upfront en la parte preclínica eran de 10.000 a 50.000 euros en dólares. Después, el resto son milestones. O sea que como mucho, cuando llegan a probarse en un producto, podrían estar típicamente entre medio millón y 2 millones de dólares. Fijaros que no tiene absolutamente nada que ver con lo que habéis visto antes, en el cual se suponía que si vendías en preclínica, tú podías tener al final milestone de 25 a 100 millones. ¿De acuerdo? Y este también es interesante. Es un poco antiguo. Yo diría que esto se deriva más hacia la derecha. Y uno puede decir, pues la Big Pharma paga buenos royalties. Porque no está mal. De 0 a 2,5 hay algo, mucho de 2,6 a 50, pero después hay incluso hasta el 50%. Esto lo que indica es que cada vez más, y estoy seguro que esto se ha ido hacia la derecha, la Big Pharma está entrando en proyectos más avanzados. O sea, cuando tú pagas un 25% de royalties, no estás en una fase 1, posiblemente de desarrollo, sino más avanzada. Fase 2 o incluso fase 3. Entonces, cada vez será más importante ser capaz de, dentro de la política general de la institución, ayudar a crear spin-offs que tengan capacidad finalmente de vender tecnología a las farmacéuticas. Y ya para acabar, simplemente unas cuantas cosas a tener en cuenta cuando negociamos esos contratos de participación en spin-off. Primero que aprendí es que los contratos están muy bien, pero que casi no serían necesarios cuando la cosa va bien. El problema es cuando hay problemas. Y entonces lo que tenemos que tener presente es que hay veces que uno se obnubila viendo las cosas positivas. He visto contratos fantásticos en el cual te daban un 5% de royalties, que al cabo de unos años se pasaba una cantidad, subía un 7%, unos beneficios escalonados, perfecto. Pero no había ninguna cláusula de, por ejemplo, pago mínimo o retorno de la licencia. O sea que aquella licencia fabulosa en una empresa farmacéutica podía ser cogida directamente, puesta en un cajón y quedarnos sin nada. Entonces, siempre pensar en las condiciones negativas de qué es lo que puede pasar. Normalmente una spin-off siempre va acompañada de un pacto de socios. Significa que hay cosas que no puedes poner normalmente en los estatutos de la sociedad porque no te lo permitirían, pero son igualmente vinculantes. Esto, si creáis spin-off, tenéis que estar acostumbrados a tratar con ellos. Entonces, voy a hablar solamente de 3 condiciones muy importantes para vosotros. Pero antes, una cosa que no es habitual y que yo diría que no estaría mal, y es que ya en el pacto de socios se pusiera una cláusula en el cual, al llegar a ciertos hitos, la institución pudiera, o dependiendo de la situación, pudiera estar obligada a cambiar sus royalties por dinero al contado. Fijaros, esto puede parecer que es muy negativo para la institución, porque decimos, si llegamos a fase clínica, 2 millones de euros y perdemos el 3% de royalties. Es cierto, pero estamos completamente desapareciendo el riesgo asociado. Estamos fortaleciendo a la spin-off, porque muchas veces esa spin-off puede tener un trato con alguna empresa, pero que dentro de su política no está dispuesta a vender o dar parte en royalties de sus beneficios, y eso ocurre a veces. Entonces, tenemos el dinero, perdemos riesgos, y una cosa importante es que si somos parte de la spin-off como institución, pues si finalmente esa spin-off hace el trato, nos llevaremos la parte correspondiente. Entonces, esto no se suele ver, pero yo diría que no estaría mal pensarlo en algunas situaciones, porque lo que es muy complicado después es venta de patrimonio si no está específicamente especificada en el contrato. Esto lo sabemos, se tiene que activar patronatos, es una cosa muy, muy compleja.
Cosas también a tener en cuenta, estas 3 cláusulas. Uno es el dracalón, que supongo que conocéis, y esto es para proteger a socios mayoritarios. Normalmente son inversores iniciales que ponen una cantidad importante de dinero. Es muy difícil que no acepten esto y significa básicamente que cuando ellos venden, si tienen una buena opción, o sea, cuando se vende más de, por ejemplo, el 60, el 80% de la compañía, normalmente el 80%, el resto de socios no van a decir que no, tienen la obligación de vender. Eso se hace para evitar que un pequeño socio minoritario haga chantaje al resto. El tag-along, en cambio, protege a los minoritarios y que en una spin-off posiblemente sea también la cuestión de la institución finalmente. Y lo que significa, y esto deberíais pedirlo, es que en caso de que un socio quiera vender, vosotros tenéis el derecho a vender una parte proporcional al mismo precio al mismo comprador. O sea que si alguien va a vender el 80% y vosotros tenéis una parte, pues que no venda el 80%, sino solo el 60% y vosotros. Eso se puede hacer. Y otra cosa que tenéis que tener presente siempre es los derechos de liquidación preferente. Cuando un negocio va mal, nadie cobra. Cuando un negocio va fantástico, todo el mundo cobra. Pero hay veces que van, digamos, intermedios. Tener cuidado con esto, porque os pueden colar cláusulas en el sentido de, vale, yo soy un inversor, pongo 4 millones, pero en el momento de liquidar la empresa, los primeros 4 millones, valga lo que valga, van para mí. Y si la cosa queda intermedia y lo vendéis por 4 millones, significa que solo cobra el primer inversor. Entonces, si podéis poner un derecho de liquidación preferente marcando un valor en función del premonio de la empresa, o simplemente sabiendo que esto puede existir y que os puede de alguna manera ser un hándicap a la hora de cobrar algo de dinero, pues os ayudará a negociar mejor. Y la última cláusula es simplemente es la repetición de lo que ya he ido diciendo. O sea, he visto muchos proyectos morir muertos por las exigencias irrazonables por parte de la eh, institución, que a lo mejor son aceptadas en un primer paso por los emprendedores. Entonces, siempre hay que intentar buscar algo que dé buenos beneficios razonables a la institución, pero que siga siendo un proyecto atractivo para cuando llegue el dinero que tenga que hacer que aquello siga adelante. Entonces, bueno, supongo que ahora a lo mejor alguien quiere preguntar algo o todo está tan claro, tan confuso que nadie tiene, digamos, ninguna pregunta. No sé cómo funciona esto. Em, Hola Bernabé, soy Mercedes del 12. Yo sí tengo, bueno, primero enhorabuena porque, bueno, me ha encantado la presentación, me imagino que se ha compartido con el resto de compañeros, sobre todo muy claro y muy explícito. Y luego dos preguntas. Una, ¿cómo valoras tú que en un futuro, pues, o sea, esas instituciones, en este caso nosotros que trabajamos en fundaciones de investigación biomédica, o sea, pudieran salir de ese capital social, o sea, pudiesen decidir abandonar su participación en el capital social de una posible spin-off y luego, según se van consiguiendo una serie de hitos por la propia empresa, y luego cómo relacionas tú, o sea, o qué, cómo afecta la negociación de los royalties con respecto a la obsolescencia de la tecnología, porque claro, aquí realmente cuando hablamos de spin-off, hablamos de licencia, hablamos de transferencia o de cesión de uso de derechos de IP. Entonces, claro, hay tecnologías que a lo mejor pues su periodo mucho más rápido que otra. Entonces, ¿cómo afecta eso a la hora de negociar con una posible empresa el tema de los royalties? A ver, básicamente un poco es lo que he comentado. Yo creo que no estaría mal prever la salida de una spin-off por parte de la institución y preverla por una cantidad, porque mientras un inversor profesional tiene sentido jugar a riesgo, yo diría que una institución tiene más sentido pedir unos beneficios razonables. Entonces, si alguien dijera que voy a salir de la participación de la spin-off o voy a dejar los royalties por 1 millón de euros contantes y sonantes en un momento dado, cuando todavía hay mucha incertidumbre, sería algo positivo. ¿Cuál es el problema? Muchas veces todo esto ya ni se plantea. Y cuando llega al patronato todo se ve como una venta de patrimonio. Entonces, es tan complicado que si no se pone ya inicialmente en los pactos de socios, al final es casi inviable. Y en algún momento he estado en una situación en la que te das cuenta que un buen negocio se pierde por esa incapacidad de negociar con la institución cómo puede salir o cómo puede gestionar el tema.
En cuanto a la velocidad de hacer la licencia, si os fijáis, si he entendido bien la pregunta, para mí royalties y sublicencias siempre deberían ir, o en muchas ocasiones deberían ir ligados al momento en que se produce, digamos, esta opción. De manera que cuanto más temprano es el momento de la sublicencia o de la venta del producto, los royalties sean mayores para la institución, porque significa que la empresa intermedia ha puesto menos la spin-off, pero claro, no es lo mismo eso que darle una spin-off que te lo ha llevado a fase 2. Entonces ahí tiene sentido que la parte de royalties sean más pequeñas, que en el fondo tiene lógica, porque como ya estaremos mucho más cerca de la comercialización, la posibilidad de que X2 sea mayor y una participación más pequeña tiene más valor que una más grande al principio. Entonces, intentar marcar, es complicado por contrato, pero una graduación temporal tanto de las sublicencias como de los royalties sería algo interesante. Vale, genial. Muchísimas gracias, Bernabé. Hola, buenos días, Bernabé. Soy Estela, de IDIPAZ. ¿Qué tal? Bueno, de todo, darte las gracias por la presentación. Hay una cosa que me ha resultado curiosa cuando has comentado que normalmente a los inversores no les hace mucha gracia que esté la institución, que participe la institución, la empresa. Yo fíjate que pensaba que era todo lo contrario, porque parece como que el hecho de que esté pues una fundación de un hospital detrás como que le da más empaque, por así decirlo. Sí, exactamente. Lo que le da Entonces empaque, me resulta curioso, no sé si lo podrías aclarar, ese punto. o sea, el capital privado tiene aversión al, digamos, a la gestión pública. Y eso es una cosa que se habla en general y que podéis imaginarlo. Entonces siempre se ve como una rémora. Una cosa es que tengáis un 5% y otra cosa es que tengáis un 40%. Incluso con un 40% o un 20%, normalmente lo que sí se suele negar es la capacidad de gestión de la entidad pública. Si decimos que va a tener capacidad de voto y decisión dentro del Consejo, prácticamente hemos acabado con la spin-off. Entonces, se prefieren cantidades pequeñas de participación y lo que sí que buscan, porque da prestigio, no es la institución, es el investigador. Porque la idea es afianzar al investigador para que dé soporte. O sea, si tienes un investigador importante, con mucho prestigio, te interesa darle una participación que no sea pequeña dentro de la empresa, porque asegura que va a tener interés en que aquello siga adelante. Eso lo ve normalmente el capital privado, nunca la participación de la sociedad en la sociedad de la institución pública, aunque aceptan que tienen que estar. O sea, no te van a decir que no formas parte de la spin-off. En algún caso te lo dirán y hay gente muy, muy salvaje en esto, ¿no? Pero en un margen que no suele ser más de un 10 o un 20% inicial. Por encima de esto lo van a ver muy raro. Vale, vale, de acuerdo, Bernabé, gracias. De nada. Es raro esto de no veros las caras, porque no sé, digamos, si es lo que esperabais o no. O sea, bueno. ¿Tenéis alguna cuestión que plantear a Bernabé? ¿Alguna más? Sé que he hecho un paseo bastante rápido. Si en algún momento tenéis interés de en alguno de los puntos entrar en profundidad, no tengo ningún problema en quedar otro día y haremos una sesión de esta centrada en el punto que os pueda interesar más. Sí, también tienen tu dirección de correo por si quieren plantearte alguna pregunta o también conocen la mía y yo te la paso encantada. Muy bien. Si hay, mira, en chat, a ver si hay algo más, alguna pregunta. Nada, son todo agradecimientos y dicen que está todo muy claro y que es mucha información para masticar, dicen, y ha sido muy interesante. Y pues queda a vuestra disposición, un placer como os he dicho y cualquier cosa que necesitéis, pues ya sea en plan particular que me contactáis directamente o como institución si queréis alguna formación más, pues simplemente tenéis que... Te volveremos a llamar, Bernabé. Muchísimas gracias por tu predisposición. Nada, a ti, Mercedes. muchas gracias, Bernabé. Muchas gracias por tu presentación.
Y gracias a todos. Entonces, nada más, cerramos hoy aquí la píldora y que paséis buena tarde. Gracias, Bernabé. Chao. Cuidaos mucho todos. Hasta ahora. Hasta la próxima. Gracias.